de don Alberto Caturelli, El marxismo en la pedagogía de Paulo Freire, segunda parte. 3. La educación liberadora. 1. La educación dialógica contra la educación tradicional. Con aquellos supuestos y tal como lo ha estudiado Manacorda en su libro sobre la pedagogía marxista, es inseparable la concepción de la enseñanza y del trabajo productivo como una máquina para producir hombres plenamente desarrollados. En Marx, la escuela fábrica hace desaparecer la escuela como institución tradicional y por eso el ataque permanente contra la escuela como simple expresión de una superestructura de la clase dominante. Tal escuela es opresora. De ahí que, en Freire, la pedagogía tiene que ser congruente con la lucha de clases como proceso de liberación. Es necesario preguntarse cómo hacerlo antes de la revolución. Y la pregunta, que es de Freire, tiene lógica y también tiene respuesta. La pedagogía del oprimido tendrá pues dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación, y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deje de ser del oprimido y pase a ser la pedagogía de los hombres en proceso de liberación. Es claro, establecida la relación opresora, está instaurada la violencia. Ya se ha visto que la oposición es irreconciliable, pues para Freire la educación tradicional reduce al hombre a objeto, es domesticadora, manipuladora, alienante, paternalista y vertical. Como dicen los ya lugares comunes del clero tercermundista y la literatura barata del bolchevismo del Cono Sur. Es menester entonces evitar lo que Freire sostiene que es la educación tradicional, por la cual trabajamos sobre el educando, no trabajamos con él. Por eso, el método debe ser activo, dialogal y participante, es decir, una relación horizontal de A con B. Esta relación posibilita que, superada la contradicción, la educación sea educador-educando con educando-educador, de modo que la palabra praxis transformadora sea diálogo que pronuncia al mundo. Esto es el amor prohibido en la contradicción opresor-oprimido, cuyo mayor exponente actual fue el Che Guevara, pero cuyo autor programático ha sido Mao. Frente a la acción necrófila de la educación opresora de las élites dominantes, es necesario abrir el cauce de la educación liberadora. La educación tradicional es bancaria, puesto que se transforma en un acto de depositar, en el cual los educandos son los depositarios y el educador quien deposita. Los pobres educandos deben reducirse a ser depósitos pasivos. Así ha sido la educación tradicional porque ha sido siempre educación de la élite dominadora. Sobre este tema volveré al final del presente ensayo. En esta perspectiva, la educación debe ser claramente subversiva, es decir, revolucionaria. La educación crítica es futuridad revolucionaria. Y aquí y ahora la educación ha de ser utópica, no en el sentido tradicional, sino en el sentido marxista de utopía, porque la pedagogía para el marxista brasileño implica en el educando su autoinserción crítica en la realidad, es decir, su concientización transforma su estado de apatía en el estado utópico de denuncia y anunciación. Veamos ahora cuáles son los mecanismos que permitirán canalizar la educación liberadora. 2. La alfabetización. El camino es la alfabetización como una toma de conciencia en la injerencia que tiene tal hombre en nuestra realidad. Por esta vía se cambia la ingenuidad en criticidad, cosa que acaece cuando el educando se siente sujeto y, como ya se vio, comienza a descubrir aquel marxismo innato, y esta afirmación no es una broma porque el método se funda en la palabra generadora, que debe surgir de la situación concreta en la cual el analfabeto comprende que conocer es modificar praxis la realidad conocida. Todas estas son citas de Freire, ¿no?
La puesta en práctica del método consta de 5 momentos. El primero es el descubrimiento del universo vocabular. El segundo, la selección de palabras dentro de ese universo. El tercero es la creación de situaciones existenciales típicas del grupo en el cual se trabaja. El cuarto es la elaboración de fichas y el quinto es la preparación de fichas con la descomposición de las familias fonéticas que corresponden a los vocablos generadores. De este modo podemos, a partir, por ejemplo, de la palabra pan, descubierta en el universo vocabular y elegida adecuadamente, mostrar su relación con la palabra trigo y la de esta con chakra, dueño, opresor, etc. Y así al mismo tiempo que procedo a la descomposición de las familias fonéticas, concientizo y preparo para la revolución que resuelva la oposición opresores-oprimidos. Este método, en el cual no es necesario insistir, pone la revolución como superación de la contradicción en el alma del educando, pues el oprimido se salva por sí mismo. Las clases opresoras y el populismo reformista, en terminología estrictamente leninista, adoptan actitudes de engaño, de hipocresía en la clase burguesa. Se evidencia, según Freire, ya una actitud ingenua, ya una actitud de astucia. Pero siempre se trata de la manipulación de las masas para mejor oprimirlas. 3. La concientización. Ya se ve que alfabetización, concientización, proceso de liberación son la misma cosa con diferencias de matices. El único camino a seguir, sostiene Freire, es la concientización de la situación. Dicha concientización prepara a los hombres en el plano de la acción para la lucha contra los obstáculos a su humanización. Pero al concientizarse, que supongo que significa tomar conciencia crítica de su situación, el oprimido se politizará. O sea que la investigación ya de la palabra generadora, ya del tema generador, en el post-analfabeto, supone una metodología concientizadora, que Freire no duda en emparentar con la noción de conciencia real y de conciencia máxima posible del marxista francés Lucien Goldman, que desde la revuelta de París de 1968 corre bastante en ciertos ambientes marxistas y neopositivistas de la Argentina. La concientización es, pues, arma de agitación política. Gracias a ella, los hombres, a través de una praxis verdadera, superan el estado de objetos como dominados y asumen el papel de sujetos de la historia. Es claro, la concientización implica una inserción crítica de la persona concientizada en una realidad desmitificada, con lo cual Freire incorpora a la praxis marxista la influencia de la teología, con minúscula, inaugurada por Bullmann. De esa manera, la concientización lleva al hombre a una esfera crítica apta para el compromiso histórico y político, y la realización de la utopía, como acontece en el Che Guevara. Obsérvese que, quizá por una suerte de acto fallido, Freire no puede menos de decir que la concientización procura introducir en la conciencia de la gente algunos símbolos asociados a palabras. De este modo, el lector tiene la impresión de que, en verdad, no se trata de la libre generación de la intuición de la verdad en la interioridad, como hubiese sostenido San Agustín, por ejemplo, sino de una intromisión en la interioridad de la conciencia, a la que, paradójicamente, se trataría así como a objeto y no como a sujeto. De este modo, la concientización, que no es un bla 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 alienante, implica necesariamente un compromiso político. Según relata Freire, esta palabra concientización, que ahora tanto se emplean sin pensar en su verdadero origen y significado, fue obra de un equipo de profesores del Instituto Superior de Estudios del Brasil, seguramente destruido por el golpe militar, mas quien se tomó el cuidado de propagarla no fue él. Abre comillas. Desde entonces, cuenta, esta palabra entró a formar parte de mi vocabulario, pero fue Elder Cámara quien se encargó de difundirla y de traducirla al inglés y al francés. Cuarto, la revolución permanente. 1. Invasión cultural y revolución cultural. La dialéctica de los irreconciliables opresor-oprimido, que ha concluido en el proceso de concientización, alfabetización, el cual es también compromiso político,
explica que sea la cultura burguesa el medio de dominación. Freire sostiene que la invasión cultural consiste en la penetración que hacen los invasores en el contexto cultural de los invadidos, imponiendo a estos su visión del mundo. La formación de los hombres exige, por un lado, la comprensión de la cultura como superestructura capaz de mantener en la infraestructura en proceso de transformación revolucionaria, supervivencias, dice Freire, repitiendo al comunista francés Althusser, del pasado, y por otro, el quehacer mismo como instrumento de transformación de la cultura. Cierra comillas. A partir de aquí se explica la revolución cultural, puesto que el mismo proceso revolucionario es una acción cultural dialógica que se prolonga en una revolución cultural conjuntamente con el acceso al poder. El mejor ejemplo es el liderazgo dialógico de Fidel Castro. Entre la visión del mundo del liderazgo y la del pueblo debe lograrse la síntesis cultural, como lo predican los obispos del tercer mundo. Paulo Freire, como era de esperar, participa del odio a España y Portugal. Abre comillas. Las sociedades latinoamericanas se presentan como sociedades cerradas desde el tiempo de la conquista por españoles y portugueses, cuando la cultura del silencio. A excepción de la Cuba revolucionaria, estas sociedades son aún cerradas. Cierra comillas. 2. La subversión. La revolución cultural es, sin más, la revolución. La superación de la contradicción supone la revolución. Entendemos la rebelión como un síntoma de ascensión, como una introducción a la plenitud. Dicha rebelión requiere el liderazgo revolucionario, como el de Fidel Castro o Che Guevara o Mao, el cual manifiesta que no se teme a las masas. Este liderazgo lúcido no puede pensar sin las masas, ni para ellas, sino con ellas. Por eso, así como las clases opresoras son necrófilas, la revolución es biófila, creadora de vida. Aunque Freire, muy tranquilo, justifica el crimen cuando se trata de la revolución, abre comillas. La revolución, dice, es biófila, es creadora de vida, aunque para crearla sea necesario detener las vidas que prohíben la vida. Qué fenómeno. Cierra comillas. Por eso no solamente justifica el crimen, sino también justifica la apostasía, pues, siguiendo al padre Chenú, confiesa que frente a las situaciones de injusticia es posible que nos tengamos que atener a una apostasía conmovedora a fin de paliar la miseria y la injusticia. Después de leer estos textos, uno se pregunta por qué se extraña a Freire que el gobierno brasileño le haya considerado subversivo. No podía esperar otra cosa de un Estado pequeño burgués, y mucho menos cuando él mismo ha afirmado que la liberación, cuya praxis implica la guerra, la guerrilla y pequeñeces semejantes, no se obtendrá por azar, sino buscándola en su praxis y reconociendo en ella que es necesario luchar por conseguirla. Para ello habrá sin duda que detener las vidas de los que defienden el mito del orden antiguo, y a buen seguro que esta doctrina no la sacó del Evangelio ni del magisterio de la Iglesia Católica. 3. Profecía y utopía marxistas. Así pues, la revolución que resuelve las contradicciones antagónicas supone que la educación problematizadora no es una fijación reaccionaria, es futuridad revolucionaria, de ahí que sea profética. Pero la profecía, dice Freire, como la del tercermundismo marxista o criptomarxista, tiene un significado estrictamente secular en el cual la misma expresión se vacía de sentido. Freire no explica en ningún texto qué entiende por lo profético. Estará de acuerdo, sin duda, con la idea de profecía como comprensión de un sentido de la realidad, cuya interpretación surge de una praxis y está orientada a una praxis. Y digo que estará de acuerdo porque afirma que una iglesia, permítaseme escribirla con minúscula cuando hablo de la iglesia de Freire, que no denuncia ni asume la praxis revolucionaria, una iglesia estacionaria, como escribe delicadamente, castra la dimensión profética. A ella le corresponde la denuncia del mundo injusto y anuncio del mundo menos injusto, a ser edificado por la praxis histórico-social de los oprimidos. De este modo, los oprimidos llegan a ser proféticos. Si son proféticos, son utópicos, entendiendo por utopía no lo irrealizable, sino, en la estricta acepción de la ideología marxista de hoy,
la dialectización de los actos de denunciar y anunciar. Es por eso que el Che Guevara y Mao son proféticos y portadores de esperanza. De seguro, querido lector, que tampoco esta doctrina la tomó Freire del Evangelio ni de los santos padres y doctores de la Santa Iglesia Católica. Quinto. Las fuentes y modelos de Paulo Freire. 1. Las fuentes de Paulo Freire. También se puede mostrar extrínsecamente, con un criterio un poco cuantitativo, que las fuentes de la pedagogía del oprimido no son precisamente las de la teología y la filosofía católicas. Confeccionado el índice de nombres de las 5 obras que utilizo para este trabajo y dejando de lado algunos autores secundarios, brasileños y no brasileños, los resultados son sumamente claros. Freire no cita las Sagradas Escrituras ni una sola vez. No cita a los padres griegos ni latinos ni una sola vez. Ni una sola vez cita doctores de la Iglesia, como Santo Tomás. Ni acude una sola vez a la doctrina del magisterio, pues la única cita que emplea, de Juan 23, solo sirve en el contexto para apoyar su diatriba contra el mito de la caridad de los opresores. No cita ningún teólogo importante, a no ser indirectamente una vez al padre Chenú, que, como se sabe, se ha pasado al modernismo. Salvo en una ocasión a Maritain, no cita ningún otro filósofo católico y, lo que es más grave, demuestra desconocer totalmente la historia de la educación y de la pedagogía. ¿Cuáles son entonces sus fuentes? Hagamos un recuento con la advertencia de que el número de citas no siempre es prueba de la importancia de la influencia real. Sin embargo, en el índice el primero es Carlos Marx, citado 12 veces. Le siguen Erich Fromm, con citas sobre todo de El corazón del hombre y Marx y su concepto del hombre, donde se publican los manuscritos económico-filosóficos de Marx, 11 veces. Louis Althusser, el comunista francés, 10 veces. El Che Guevara, 9 veces. Luego Hegel, 5 veces. Lucien Goldman, otras 5. Jean-Paul Sartre, 5 veces. Y desde 4 veces, en número decreciente, Mao Zedong, Georges Lucas, Federico Engels y 3 veces, 2 y hasta 1, Albert Memmi, Hugo Assmann, Antonio Gramsci, Herbert Marcuse, Emmanuel Mounier, Simone de Beauvoir, Dom Elder Cámara, Franz Fanon, Regis Debray, John Dewey, los soviéticos Karel Kosik y Leszek Kowalkowski, ediciones Grijalbo mexicano-soviéticas, Vladimiro Lenin, el cura guerrillero Camilo Torres, Teilhard de Chardin, Álvaro Vieira Pinto, Reinhold Niebuhr, André Nicolai, Chomsky, ocasional cita de Husserl, Jaspers y Freire sin mayor significación, sin olvidar una sugeridora cita informativa del IDOC, que Freire cita SIDOC, y un par de informes de la UNESCO. 2. Hegel-Marx. En cuanto a las verdaderas fuentes de la pedagogía del oprimido, es menester buscar en Hegel el origen de la oposición de las conciencias del opresor y del oprimido, es decir, del señor y del siervo, como ya se hizo notar, ver referencia 30. Freire cita lo que es para él la frase clave, abre comillas. Una es la conciencia independiente que tiene por esencia el ser para sí, otra la conciencia dependiente cuya esencia es la vida o el ser para otro. La primera es el señor, la segunda es el siervo. Cierra comillas. El paso de esta tesis al marxismo lo indica el mismo Freire cuando hace notar que la superación de esta contradicción solo puede verificarse objetivamente, por medio de la praxis, que es acción y reflexión sobre el mundo para transformarlo, abre comillas. Sin ella, agrega Freire, es imposible la superación de la contradicción opresor-oprimido. No parece necesario agregar que está precisamente aquí, en la contradicción y su relación con la praxis, el eslabón que une el idealismo hegeliano con el materialismo dialéctico, al menos como se presenta en Freire. Esta es, pues, la fuente principal. 3. Lenin, Mao Zedong. La inmanencia de la teoría en la praxis que implica en el militante la necesidad inmediata de la acción revolucionaria es una tesis típicamente leninista. Así parece reconocerlo Freire cuando cita aquellas palabras de Lenin: sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco movimiento revolucionario. Esta inmanencia de la teoría, en estrecha relación con el líder revolucionario, vuelve a encontrar en Lenin su guía seguro.
abre comillas. Cuanto más exigencias plantee la revolución a su teoría, como subraya Lenin, mayor debe ser la vinculación de su liderazgo con las masas, a fin de que pueda estar contra el poder opresor, cierra comillas. De aquí parte la teoría dialógica de la educación que supone la devolución organizada, sistematizada y acrecentada al pueblo de aquellos elementos que éste le entregó en forma inestructurada. Y esta es, según el propio Freire, la tesis y el ejemplo de Mao Zedong, quien pone en práctica una teoría dialógica sobre la constitución del contenido programático de la educación, el cual no puede ser elaborado a partir de las finalidades del profesor. Las palabras de Mao son las siguientes, abre comillas. Dos principios deben guiarnos. En primer lugar, las necesidades reales de las masas y no las necesidades nacidas de nuestra imaginación. En segundo lugar, el deseo libremente expresado por las masas, las resoluciones tomadas por ellas mismas y no aquellas que nosotros tomamos en su lugar. Cierra comillas. Esta misma actitud fue la asumida por los grupos marxistas en la Universidad de los años 70-74 en la Argentina. 4. Fidel Castro y Cuba como modelo. En íntima coherencia con lo anterior, se ve que, según Freire, la revolución social supone las masas como instrumento de la misma, aunque él prefiere hablar de diálogo valeroso con las masas. Este diálogo, que es amor, excluye el engaño y la mentira. Freire lo refiere ejemplificando al hombre que engañó a los cubanos que luchaban contra Batista, que engañó al mundo hasta que ascendió al poder para solo entonces proclamarse marxista-leninista. Respecto de ese hombre que basó su tiranía en el engaño y la mentira, en los fusilamientos y la esclavitud, Freire sostiene que todo lo fundó en la verdad. Nada mejor para probarlo que las propias palabras de Fidel Castro que Freire devotamente cita. Abre comillas. Nunca fueron armas de la revolución la mentira y el miedo a la verdad, y la complicidad con cualquier falsa ilusión y la complicidad con cualquier mentira. Cierra comillas. Para Freire, el liderazgo de Fidel Castro y de sus compañeros, llamados en su época aventureros y responsables, un liderazgo eminentemente dialógico, se identificó con las masas sometidas a una brutal violencia. El testimonio de este profeta del bolchevismo polarizó sistemáticamente la adhesión de las masas que, además de la situación objetiva de opresión en que estaban, habían de cierta forma empezado a romper su adherencia con el opresor en función de su experiencia histórica. Es pues muy lógico que cuando Freire descarga su odio hacia España por su obra misionera, la califique de invasión cultural que produce una cultura del silencio, de ahí que a excepción de la Cuba postrevolucionaria, estas sociedades latinoamericanas son aún cerradas. De dicha situación se sigue una pregunta. ¿Cuál debería ser el papel de las iglesias en América Latina ante la educación? Una respuesta adecuada presupondría una evaluación de las condiciones de dependencia en que se encuentran las sociedades latinoamericanas, con excepción de Cuba, de la cual resultaría una estrategia de acción para las iglesias. Ya están pues advertidas las iglesias. Fidel Castro expresa la verdad como revolucionario y Cuba es el modelo. 5. El Che Guevara, modelo del liderazgo revolucionario. Todo lo dicho es nada. El cristiano Freire cae en éxtasis ante la figura de quien encarna aquel acto de superación de la contradicción y que es acto de amor. El Che Guevara es el modelo. Es necesario reconocer en la revolución un acto de amor, en tanto que un acto creador y humanizador. No se trata pues de una mera teoría revolucionaria, diría Lenin, sino de una suerte de praxis de amor. Guevara, sostiene Freire, aunque hubiera subrayado el riesgo de parecer ridículo, no temió afirmarlo. En realidad, dice proféticamente Freire, solamente con la supresión de la situación opresora es posible restaurar el amor que en ella se prohibía. Pero no es solo el amor la virtud de Guevara, abre comillas. En un lenguaje a veces evangélico, dice Freire tocando la blasfemia, este hombre excepcional revelaba una profunda capacidad de amar y comunicarse. Es también dechado de humildad. En el relato que hemos citado, hecho por Guevara sobre la lucha en Sierra Maestra,
relato en el cual se destaca la humildad como una constante y sin hesitar, Freire le transfiere una capacidad de comunión nada sacramental que posibilita la revolución. Lo que Guevara no expresó debido quizás a su humildad es que fueron precisamente esta humildad y su capacidad de amar las que posibilitaron su comunión con el pueblo. Y esta comunión, indudablemente dialógica, se hizo colaboración. Por eso, para explicar el fracaso del Che en Bolivia, donde los indígenas lo miraban con indiferencia y acabaron por denunciarlo a las autoridades, sostiene que allí el amor del Che encontró que por detrás de estos ojos desconfiados, de esta impenetrabilidad de los campesinos, estaban los ojos del opresor, inyectados en ellos. Pero Freire no se arredra y sigue adelante, y yo subrayo. El Che Guevara es un ejemplo del incesante testimonio que dan los líderes revolucionarios al dialogar con el pueblo, como lo hubiera aprobado el Lenin de qué hacer. Guevara no creó dicotomías entre métodos, contenidos y objetivos de sus proyectos. A pesar del riesgo de su vida y la de sus compañeros, justificó a la guerra de guerrillas como introducción para la libertad, un llamado a la vida para todos aquellos que están muertos en vida. Por estas razones, Guevara fue un utópico y un profético, lo mismo que Camilo Torres, sacerdote de Cristo, que murió matando con la metralleta en las manos. Sexto. La Iglesia profético-marxista. A esta altura de la exposición espero que ella hable por sí misma, sin necesidad de argumentaciones que conduzcan al lector a descubrir la verdadera posición de Paulo Freire. No son pocos los católicos desprevenidos, aunque sobre todo maestros, que creen que la pedagogía del oprimido es una pedagogía cristiana. Sí, yo me he encontrado algún que otro docente que me dijo exactamente esto, que la pedagogía del oprimido y Paulo Freire es muy cristiana. Tengo la impresión de que el mero poner al descubierto las líneas esenciales del pensamiento de Freire y las verdaderas fuentes del mismo es más que suficiente. Quienes lean la pedagogía del oprimido por ser marxistas requieren otro lenguaje o ninguno. En cambio, hay muchos ingenuos en quienes la subversión marxista ha penetrado por medio de los libros de Freire. Casi ni una sola de las tesis esenciales de la más estricta ortodoxia marxista falta en la médula misma de la pedagogía del oprimido. Quizá para concluir sea necesario preguntarnos si la iglesia de que habla Freire es no ya la Iglesia Católica, sino alguna otra protestante. Ni una ni las otras. Freire no habla nunca de la Iglesia, sino de las iglesias, con lo cual insinúa un relativismo religioso y, como veremos enseguida, un secularismo radical. Las iglesias, por lo común, están aliadas a las clases dominantes, en una verdadera acción anestesiadora que sirve a la superestructura ideológica burguesa. Por eso, si las iglesias quieren ser verdaderamente proféticas, deben sacudir su concepción elitista de la existencia y hacer su Pascua, vale decir que mueran en cuanto elitistas para renacer con los oprimidos como seres prohibidos de ser. Pero ello significa la renuncia a sus mitos, que le son tan caros: el mito de su superioridad, el mito de su pureza de alma, el mito de sus virtudes, el mito de su saber, el mito de que su tarea es salvar a los pobres. ¿Cómo acontecerá esto? Simplemente por medio de la praxis, que es compromiso histórico y revolución. Ello implica en los miembros de esas iglesias una toma de posición y pasar a ser diabólicos, como piensa la iglesia tradicional. Para Freire esto es ser profético, como lo es el arzobispo Domelder Cámara. Todo lo cual no ha de conducir a una profundización de la Sagrada Teología, ni de la vida mística, ni a un acrecentamiento del reino de Dios, que no es per se de este mundo, sino a una teología política de la liberación. Y como los contradictorios son irreconciliables, dice cristianamente Freire, solo los oprimidos como clase social pueden llegar a ser utópicos proféticos. La imposibilidad de su neutralidad política conduce a Freire a excluir
que puede la Iglesia decidirse en uno u otro sentido, lo cual sería más justo y equitativo ya que tiene que ser política, sino únicamente en favor del socialismo marxista. De lo contrario, se trataría de esta Iglesia que muere de frío en el seno tibio de la burguesía. Una Iglesia como la de siempre, que no se ha desprendido del colonialismo, es necrófila, dice blasfemamente, y por eso su placer masoquista de hablar de tantos pecados. Me detengo en tales blasfemias y sandeces porque es menester que el lector tome conciencia de la calidad del teólogo de que se trata. Esta detestación de la noción de pecado en una iglesia horizontal es lógica puesto que la proclamada fe en los hombres de Freire implica la ausencia de la noción de pecado actual y de pecado original. Es inútil que le recordemos a Freire que la Iglesia Católica es profética. Sobrenaturalmente hablando, él piensa en otra cosa, en una iglesia profética que, rechazando el asistencialismo y los reformismos pequeño-burgueses, diría Marx, se comprometa con las clases sociales dominadas para la transformación radical de la sociedad. Protestantes y católicos, desde el punto de vista profético, esta diferencia no llega a tener significado, deben pasar de una visión idealista, como tantas veces lo han dicho Marx y Lenin, a una visión dialéctica de la realidad, donde se ponga en funcionamiento la praxis transformadora. Ni qué decir que Freire no explica ni una sola vez qué entiende por profecía. En verdad, no hace falta porque para darse a entender le es suficiente con afirmar que denunciar y anunciar es ser profético. ¿Cómo? A través de la praxis real. Es pues esta praxis marxista la que generará el nuevo hombre y la nueva mujer, que nada tienen que ver con el hombre nuevo de las epístolas paulinas, semejantes a Cristo, que no fue un conservador, por lo que debemos deducir que fue socialista. Por ese camino el Che Guevara será el tipo acabado del Cristo no salvador, sino liberador de las estructuras de opresión. De ahí que la teología de Caín, de que habla el padre García Vieira, en Freire se presenta como teología de la liberación, que no puede ser una teología de la conciliación entre los irreconciliables. Y es este escritor prepotente, pseudo-cristiano y pseudo-sabio quien se atreve a hablar de amor a los cristianos. Freire, que critica la educación tradicional que desconoce, apoya y propugna una educación vaciada y vacía que en el Estado socialista considera a los educandos como objetos y al educador como empleado del Estado, absoluto. Esta es la única educación verdaderamente bancaria porque los líderes revolucionarios no hacen otra cosa que depositar en los educandos objeto las rígidas tesis de la filosofía marxista. La educación cristiana, desde los evangelios hasta Clemente de Alejandría, desde este hasta Santo Tomás, desde este hasta San Juan Bosco y Pío XI, fue siempre activa y no pasiva. El educando es potencia activa, decía Santo Tomás. Sin embargo, en la nueva sociedad que propugna Freire, no habrá lugar para la educación cristiana, cuyo proceso se identifica con la progresiva edificación de Cristo en el hombre. No, ahora se trata de liquidar, incluso físicamente, a quien tiene la autoridad y que Freire llama opresor, y en nombre de una iglesia profética que podemos encontrar anunciada en los libros de Lenin y no en las Sagradas Escrituras. No creo que sea ya necesario detenerme a ensayar una crítica del pensamiento de Freire que muestre el dogmatismo acrítico que implica definir la realidad como contradicción, el materialismo subyacente en su pedagogía del oprimido, la falsedad histórico-doctrinal de su crítica a la educación tradicional cristiana, la puerilidad de su doctrina educativa y de su método solamente eficaz para introyectar, como dice feamente con ciertos sociólogos, la subversión marxista y guerrillera. Baste con hacer notar que Freire ha dividido a los representantes de la sociedad opresora en ingenuos, que no se percatan bien de su situación opresora, y en astutos, en cuanto adoptan métodos de enmascaramiento de sus verdaderas intenciones. Es importante que comprenda que quizás no pertenecemos exactamente ni a los ingenuos ni a los astutos, pero puede estar seguro que no pertenecemos a los incautos. Dios quiera que en una época de tan grande perturbación como la nuestra, esta pequeña investigación contribuya, aunque modestamente, a hacer alguna luz en tantas conciencias cristianas confundidas. Perdón, recuerdo poco antes de dejar la docencia cuando
Un director me decía que el docente es un funcionario del Estado, que la función del docente es llevar al aula lo que el Estado establece que debe enseñarse. Bueno, yo creo que acá Caturelli deja perfectamente claro el veneno que inoculó esta concepción pedagógica en el sistema educativo, por lo menos argentino, porque no conozco otros, a lo largo de las décadas. Y yo creo que hoy sigue vigente, porque ya digo, me he encontrado con directores, con supervisores, con autoridades, con colegas de mi edad, que siguen sosteniendo estas desviaciones.